Hoy en la entrevista recibimos a uno de los intelectuales más influyentes en el debate público actual en Chile. Cursa un doctorado en la Universidad de Oxford y es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Hoy en la entrevista conversamos con Pablo Ortúzar. Ya estamos en la entrevista junto a Pablo Ortúzar. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Feliz Pablo, quiero partir hablando de un tema que se conecta con tu último libro y también con la contingencia. Tu último libro trata sobre el tema de la creación de una élite a través de la universidad y qué es lo que eso significa para el país. Y precisamente en estos días tenemos la discusión, entre otras cosas, del proyecto del gobierno para terminar con el crédito con aval del Estado. ¿Cómo conectas y por qué crees que para el gobierno es tan prioritario este tema en particular? Sí, la hipótesis que yo defiendo en el libro es que básicamente uno de los efectos no previstos, ¿cierto?, del CAE y mezclado con la gratuidad fue darle muchísimo más poder y arrastre social a la élite política universitaria. Al punto tal, y lo cual se da en paralelo con una decadencia total de la capacidad de los partidos, que dejan de tener penetración social, base y todo. Entonces uno puede ver que el grupo de interés más poderoso, o que se va a conformar, es cada vez más poderoso, además que en un momento de retroceso de los sindicatos y de todo lo demás, lo que va quedando parado es la élite de la universidad. Por lo tanto, si uno se pone ese anteojo para mirar los fenómenos de los últimos años, uno puede decir que hoy día nos gobierna la FECH en algún sentido importante. Ya que el presidente y su entorno es el mundo de la dirigencia estudiantil y es un estilo que se mantiene, obviamente se ha ido retocando, pero también prioridades que se mantienen y una clientela al final. O sea, el presidente en buena medida sabe, y hoy ellos se entienden como debiéndose a ese mundo desde el que emergen, ese grupo de interés desde el que emergen, y por lo tanto le da una prioridad que es desmedida en relación a las necesidades y a los problemas que enfrenta el país. Pablo, más que otros mundos que uno diría son tradicionalmente la clientela o el grupo al que debería responder un gobierno de izquierda, por ejemplo, trabajadores, sindicatos, organizaciones indígenas, etcétera. Sí, yo creo, o sea, por eso es una buena pregunta, si es que, porque aparte la tesis del populismo schmittiano de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau es que la dirigencia de alguna forma crea al pueblo. Y por lo tanto es muy distinto a la idea de estar atado a una clase que se quiere promover hacia la dirigencia de la sociedad, como el caso del marxismo más antiguo con la clase trabajadora, con el proletariado. Aquí yo creo que hay lo que se entiende como clase, o sujeto histórico para el caso del gobierno, es el estudiantado y es el movimiento estudiantil, y eso no ha cambiado, y por lo tanto las prioridades reales del gobierno están muy ancladas a ese mundo, y eso explica que, no sé, muchos tenían una agenda gigante, pero en el flujo, o sea, la caja en stock tenía miles de cosas, pero uno se va dando cuenta que las fueron dejando de lado súper rápido. Y el tema indígena, el tema carabinero, un montón de otras cosas, chao. Pero el tema estudiantil y el CAE una y otra vez vuelve, además que es el tema que te moviliza la base. Tu activo político son los estudiantes, o así yo creo que lo entiende el gobierno, y por lo tanto no es un tema que vas a soltar. Ese tema no se cambia, no se toca, obviamente se tiene que adaptar a las circunstancias económicas y lo que sea, pero es como la verdad del gobierno en algún sentido. Y en ese sentido, ¿crees que este está haciendo un gobierno de izquierda? Es una muy buena pregunta, porque en el fondo es distinto decir que nos gobierna el gremio universitario o el gremio estudiantil a decir que este es un gobierno de izquierda radical o cosas así. Y yo creo que, por ejemplo, el diagnóstico del Partido Republicano, que sería que nos gobierna una extrema izquierda, el grupo de Puebla, el grupo de no sé dónde, puede ir descaminada, y que estos anteojos para mirar y analizar al gobierno pueden ser más productivos que entenderlo como
una cosa chavista o algo por el estilo. Ahora, más allá de lo que ocurra no con el gobierno, en tu libro también hablas de las consecuencias que puede tener, por ejemplo, esto de la sobreproducción de las élites, ¿no? Claro. Y cómo eso de alguna manera puede generar también una mayor conflictividad dentro de esas élites. ¿Nos puedes explicar por qué? Claro, esa es la tesis de Peter Turchin, que es muy interesante, un sociólogo americano que analiza el caso de Estados Unidos. Y la verdad es que uno puede ver que, y él dice, las sociedades cuando son muy pesadas en la cabeza, o sea, cuando hay demasiados élites disputándose, él pone el ejemplo como una sillita musical, cuando hay demasiadas élites disputándose los mismos puestos, eso lleva a la corrupción y a la pérdida de estándares en la disputa, porque hay mucha desesperación por agarrar las pocas sillas que van quedando. Y eso al mismo implica, cuando las élites están en conflicto interno, ¿cierto? Como un desinterés por lo que pase más abajo, pero además una concentración enorme de recursos, porque las guerras son caras. Entonces se profundiza la enmiseración, o sea, hay un desinterés, una despreocupación y una toma de recursos desde las otras necesidades de la sociedad para dar este combate. Y eso lleva finalmente al colapso, dice Turchin, de los sistemas políticos, porque pierden legitimidad, pierden... ¿Ves algunas señales de eso en el Chile de hoy? Sin duda. Yo creo que en eso yo estoy muy de acuerdo con los diagnósticos que ha ido haciendo Juan Pablo Luna. Y sería interesante que más, o sea, por lo menos que la academia en ciencias políticas y en economía también se atreviera a darle una mirada a este argumento, porque en el fondo hay como un consenso respecto a los beneficios y a las ventajas del CAE, de la gratuidad y del proceso que se ha llevado desde el 2006. Pero las grietas y los riesgos de lo que se ha venido haciendo yo creo que son muy evidentes, que están relacionadas con el estallido social y que nos pueden estar llevando a un callejón sin salida muy, muy complicado. Ya hemos tenido fenómenos extremos y si es que esto no se logra corregir de alguna manera, podemos terminar en un colapso total, digamos, del sistema político. ¿Y por qué lo relacionas con el estallido? Porque y ahí había otra pregunta, ¿de qué se trató el estallido? Yo ahora estoy tratando de escribir y entender eso. Y a mí me parece que hay mucho de la desilusión con el camino que lleva a Chile. Está relacionado con dos cosas principalmente. Una son las pensiones, que uno lo vio en ese momento, uno se acuerda, ¿cierto? Que las pensiones, todo el comienzo, en las calles era la principal demanda, el tema pensiones. Pero también hay una desilusión con la promesa meritocrática, si se quiere, de que la universidad o los estudios superiores te abrían una puerta a un mundo de seguridades y de como sólido, donde ya no iba a estar bicicleteando deudas ni llegando a fin de mes angustiado. Yo creo que el hecho de que esa promesa no se podía cumplir, que hoy día yo lo discuto con economistas y me dicen, bueno, obvio que no, obvio que ser ingeniero comercial, qué sé yo, de una universidad no selectiva no es lo mismo que salir de la católica y para ellos dicen, bueno, la persona que consume ese producto deberían saberlo, que no es lo mismo el quilombo, que era lo que yo comía, que el Super 8, digamos, o que un trencito. Bueno, pero no es el caso. O sea, yo creo que en buena medida las expectativas respecto a los retornos de la educación superior eran mucho mayores de lo que terminaron siendo. Y también porque el país está económicamente estancado hace 10 años. Y eso es un hecho. Entonces, no es como el tema de la sillita musical, hay cada vez menos puestos y menos posiciones de autoridad y de prestigio, y más personas con la expectativa de ocupar esos cargos. ¿Y tú ves esa crisis de expectativas incumplidas como una causa fundamental para entender el estallido y para entender en general la situación tan conflictiva y tan álgida de la sociedad chilena hoy día? Sí, yo creo que es un factor relevante. Sí. Sí. Ahora, cuando se da esta conversación también acerca de los retornos de la educación superior, tiene mucho que ver con la conversación sobre la meritocracia, que es parte fundamental del orden capitalista en que estamos, digamos. Un orden capitalista significa que va a haber desigualdades, pero también que va a haber una justificación ética de esas desigualdades, que es decir, aquí esas desigualdades se explican por mérito.
el que fue mejor, el que se esforzó, en fin, es el que va a llegar arriba y el que va a tener las mejores condiciones. ¿Hay también un problema en cómo esa promesa, más bien esa justificación ética se está dando hoy día en Chile? Claro, o sea, porque en la medida en que se vuelva más salvaje la disputa por las posiciones de poder, autoridad y recursos, las barreras éticas se van disolviendo, que es lo que hemos visto. O sea, el caso Cubillos yo creo que muestra un tipo de argumentación que ya no le interesa realmente hacerse cargo de esa dimensión. Oye, yo siento un acuerdo entre privado y qué tanto. O sea, no hay nada, o sea, la idea de esto es bueno o malo está fuera de la cancha, digamos. Y yo creo que eso no es algo que particular de la Cubillo. Yo creo que ese cinismo está hoy día presente en casi toda la clase dirigente y es parte de la disolución, ¿cierto?, de los partidos y todo lo demás, y ya porque ya, en el fondo, la promesa de una dirección política o lo que sea desaparece. ¿Qué reacción te hubiera gustado, hubieras esperado que hubiera, por ejemplo, ante el caso de Marcela Cubillos y la Universidad de San Sebastián? Era difícil porque, en el fondo, reconocer... aquí siempre juegan factores legales. En el fondo, lo mismo que se ha comentado respecto al caso Guerra, que él pide disculpas por unos dichos, pero no entra en los que son jurídicamente más complicados. Solo en los que son más morbosos. Y claro, aquí, en el fondo, yo habría esperado reconocer, porque lo que se hizo está mal, y un reconocimiento de eso, de un error, o directamente pero claro, entonces las cosas se van yendo hacia el argumento que te blinda. O sea, la persona en verdad no está pidiendo disculpas, no, lo que está haciendo es blindarse. Y Cubillos lo que hizo fue subir la apuesta nomás, es decir, esto es un tema político. Y uno dice, aquí no hay nada de política involucrada. O sea, esto no es que la izquierda inventó que esto está mal desde casi cualquier sistema ético que uno pueda imaginar. Claro, pero inmediatamente, y lo hacen todos los políticos cuando se ven pillados en alguna acción que es muy difícil justificar, ¿no? En el caso de Marcela Cubillos decía, esto es octubrismo versus libertad. Claro. En el caso de la izquierda, claro, se busca alguna justificación similar, pero siempre para decir finalmente, los que son de mi tribu que me defiendan, porque nos están atacando los del otro lado, ¿no? Sí, no, por eso, y el caso, no sé, pues, el caso Convenio, la diputada era como esto un ataque machista, esto aquí claramente, no sé, pidió que la defendiera como la sororidad, no sé, cualquier cosa así. Pero Pablo, cuando pasan estas cosas, el problema es que lo cual trivializa las mismas cosas a las que apelan, pues, porque las vuelve una cáscara vacía. Claro, y además nos es muy difícil discutir sobre el fondo de las cosas, porque finalmente terminamos discutiendo nuevamente si somos de izquierda o de derecha, si somos fachos o somos zurdos, claro. Pero es muy difícil que realmente la discusión sea, bueno, vamos a ver los hechos de lo que está ocurriendo aquí y qué opinión tenemos sobre los hechos, más allá de qué bando pertenecen. Claro, pues se disuelve, y esa es una disolución del espacio público al final. No podemos discutir sobre nada, todo es una comunicación que es manipulativa y que busca un efecto mediático, pero que ya no tiene pretensiones ya ni de verdad. Entonces eso disuelve la democracia. La democracia es imposible bajo esas condiciones. Si es pura manipulación, ya no hay esfera pública. Ese es el problema. ¿Y ves algún antídoto para eso, Pablo? ¿Cómo recuperar esa esfera pública que está de alguna manera desdibujada? Me acabo de leer un librito de Hartmut Rosa, que es como de los últimos sociólogos de la Escuela de Frankfurt, que se llama La democracia necesita la religión. Y su tesis es bien interesante porque él quiere ir más allá de Habermas, en el fondo, en la idea de la acción comunicativa como algo necesario, pero en el caso de Habermas es una acción comunicativa muy ilustrada. Y Rosa se acerca a la idea de que un requisito para la acción comunicativa es una cierta conexión espiritual, en realidad, que se basa en algo que es prereflexivo, que no es que tú y yo queramos conversar utilizando argumentos simplemente, sino el hecho de sentirnos parte de algo común, de poder vincularnos humanamente y reconocernos como seres humanos, si se quiere, o como en un plano que es previo a la reflexión. Y en ese caso yo creo que el ahora cardenal Chomalí tenía razón cuando dijo que aquí en Chile había una crisis moral, dijo. Porque este cinismo, o sea, el cinismo de Cubillos, que es lo mismo que
que uno puede ver, no sé, pues mucha de la música urbana y en muchos de los cabros, digamos, que hacen portonazos, etcétera, esa idea, oye, sí, como de las cosas son así nomás. La única forma de revertirlo, yo creo, es a través de generar una comunidad moral que yo no sé si se ha ido disolviendo. La historia de Chile no es particularmente auspiciosa, pero podemos decir que es importante que exista esa, ¿cómo se puede decir? Ese espíritu colectivo, el hecho de habitar algo común, de estar juntos en el mundo y en la historia. Claro, y ese espíritu común que en algunos momentos en la sociedad lo han dado las religiones, y Sí. de ahí venía el nombre del autor que tú citabas. ¿Cómo se puede reemplazar en sociedades laicas conceptos como la patria, como la democracia, por ejemplo? ¿Tienen también o pueden tener un rol que sea aglutinador y que permita generar esa idea de que, bueno, más allá de cómo son las cosas, nos respetamos porque somos parte de una misma comunidad, porque nos vemos como iguales? Esa era la apuesta como el patriotismo cívico y todo lo demás. Pero es una buena pregunta si funciona, porque en el fondo la modernidad tiene muy pocos años, o sea, tiene muchos años para la vida de un ser humano, pero en términos históricos tiene poquito tiempo. Entonces, vivir en sociedades donde, por ejemplo, el fundamento del cristianismo, la base moral cristiana, que no requiere que la persona se adscriba, digamos, a la religión, sino que considere que esos valores son lo obvio y que vivan en ese registro moral. No sabemos cómo es vivir en una sociedad donde eso se ha disuelto por completo. ¿Y qué queda? La gran pregunta es si capitalismo o socialismo o cualquier sistema político moderno pueden sobrevivir realmente en un mundo moral donde ya la influencia de esos valores que eran sostenidos, ¿cierto?, por la maquinaria religiosa ya se ha disuelto por completo. ¿No basta, Pablo, con que sean sociedades que generen buenos resultados? Porque de alguna manera desde el capitalismo se dice, bueno, el capitalismo ha sido el modelo más exitoso en la historia de la humanidad en términos de generar prosperidad, de sacar a la gente de la miseria, de crear riqueza. Eso es bastante indiscutible. Sí. ¿No basta con eso, con decir, bueno, este sistema da resultados? Es que la pregunta es cuánto de ese éxito es, ¿cómo se puede decir? Parasitario es muy fuerte, pero porque no sería necesariamente parasitario. Pero depende, o sea, en qué medida el ingrediente de esta comunidad moral que viene de un orden social previo era necesario para lograr ese avance. ¿Y qué pasa cuando se retira, cuando desaparece ese fundamento? Si es que ese éxito y esa como prosperidad es sostenible o no. Y ahí yo soy parte de una tradición que es más bien escéptica a eso. O sea, que yo creo que la disolución de los vínculos morales y de las instituciones que más o menos los regeneran y los mantienen tengo la impresión de que tiende más bien a la disolución del orden político y del orden social. ¿No te da esperanza lo que uno ve, por ejemplo, en sociedades nórdicas como las sociedades europeas, que son sociedades laicas, donde la religión ya no juega un gran papel y que han logrado, digamos, de alguna manera ser sociedades bastante prósperas, bastante igualitarias, etcétera? Claro, que son sociedades sostenidas en el rigor más brutal de la religión por siglos, por muchos siglos. O sea, que han vivido un siglo sin eso, o menos. Tú eres un experimento demasiado nuevo todavía para saber si... Ellos han vivido muy poco fuera de un protestantismo, pero durísimo. Yo vivo en Escocia, todo esto los últimos años, y particularmente en Edimburgo, que era una capital calvinista. Y claro, es un lugar donde uno puede dejar una billetera en la micro y va a terminar con toda la plata y con todo lo que tuviera dentro en los objetos perdidos de la compañía de buses. Pero la pregunta es, ellos dejaron ese rigorismo calvinista, recién pierde terreno hace, no sé, 50 años. Entonces no es como para decir, mira, siguen, esto se sostiene solo, esto de que no se roben la plata. No sé. Y si uno mira, por ejemplo, el caso de Dinamarca o de Suecia, ya hay signos muy preocupantes de disolución del colectivo social. Entonces, yo no quiero idealizar, o sea, el régimen calvinista en Edimburgo era una cosa siniestra, igual que en Ginebra, pero es evidente que este fundamento moral común
es necesario para aglutinar y sostener, ¿cierto?, la vida social. Y a mí me parece que hemos vivido una importante disolución de la sociedad que nos está llevando una individuación que es muy dura y muy destructiva y que no sabemos hacia dónde va. Y tanto el socialismo estatista, que te dice, te voy a sostener como un individuo aislado, el Estado se va a hacer cargo de ti, no necesitáis a los demás, como el capitalismo individualista, que te dice, esta es una guerra de todos contra todos y tú tenés que vértela solo y prosperar solo. Atentan un poco contra ese fundamento. Ahora, claro, ahí está también la discusión de cómo hacer que una sociedad funcione desde individualidades que se sienten a sí mismas cada vez más particulares. Lo vimos en el estallido, donde hubo una gigantesca manifestación de muchísima gente, que uno dice, bueno, hay mucha gente aquí en común, pero cada uno tenía su bandera individual, cada uno tenía su pancarta, cada uno tenía... No había un elemento que los cohesionara, y luego cuando se intentó hacer el experimento en una convención que también tenía múltiples intereses particulares de convertir eso en algo común, fracasó rotundamente. Sí, porque era una mezcla de activismo sin... Lo que hay constante en todo este proceso es falta de una perspectiva de bien común. Y por eso parte de mi tesis es que el movimiento estudiantil termina instalándose, gobernando el país, de hecho. O sea, el presidente Boric al mismo tiempo sigue siendo presidente de la FECH para siempre, digamos, en algún sentido. Porque los partidos políticos, un partido político logra funcionar cuando la sociedad está más o menos estructurada y hay distintas visiones de bien común en disputa. Pero cuando eso ya no existe, cuando se considera que cada uno tiene su opinión y cada uno va por su propio lado, es imposible articular esas visiones, se disuelven, pierden consistencia y terminan en nada. Que también, vuelvo al caso de Cubillo, o sea, el gremialismo de Jaime Guzmán todavía tiene una visión súper densa de la moral y de lo que está bien y lo que está mal, de la complejidad de las instituciones, el rol de la universidad. Aquí no hay nada. Oye, cada uno hace lo que quiere con su plata y qué tanto. Fin. Y eso también lo hemos visto, por supuesto, en la izquierda. Entonces, uno puede decir que se disuelve la idea de partido político porque hoy día es medio difícil comunicar y presentar una visión del bien común, y lo que queda es un grupo de interés particularmente poderoso, más poderoso que los sindicatos, más poderoso que cualquier otro grupo, que es el de los estudiantes. Y ese conquista el poder. Claro. Pablo, y en esta disolución, ¿ves un panorama favorable para la aparición de estos caudillos que en distintas partes, no solo de Latinoamérica, de América, porque Trump evidentemente es bastante un caudillo latinoamericano, logran de alguna manera generar esta cohesión en torno a su figura, en torno a decir, bueno, entréguenme el poder a mí porque yo sí tengo la respuesta? Y el caso de Bukele es hasta ahora claramente el más exitoso, con intentos de imitadores en todas partes. Claro, es que la disolución social además atrae el crimen, el delito, la pérdida de estándares. Y todo esto además con estancamiento económico, con una serie de males. Y si uno sigue la teoría sacrificial de René Girard, por ejemplo, es obvio que, o sea, una forma de reaglutinar es buscar chivo expiatorio y coordinar a la sociedad en torno a esa persecución, ¿cierto? Entonces uno ve como el retorno de nacionalismos como radicales, que lo que dicen es volvamos a la comunidad nacional que teníamos antes que llegaran los inmigrantes, persiguiendo a los inmigrantes y echándolos, porque ellos corrompieron lo que teníamos. Lo mismo puede hacerse con los delincuentes, o sea, como esta idea de culpar, encontrar un chivo expiatorio y perseguirlo juntos, nos va a reunir de nuevo como sociedad. Eso Girard dice que así tienden a funcionar las sociedades, y que es básicamente el cristianismo lo que logra aplacar ese mecanismo. Y por lo tanto, movernos hacia una sociedad gobernada a partir de la persecución del chivo expiatorio sería movernos de vuelta a lo sagrado primitivo en esa concepción, y claramente que vamos para allá. O sea, ahora no está, en mi opinión, gobernando el gremio universitario, pero después de que el gremio universitario, digamos, se aproveche del Estado lo que pueda, meta a su gente donde pueda y trate de arreglar sus cuentas y sus créditos, lo cual implica, yo creo, una gran decepción para mucha gente, que pensaba que esto era un giro hacia la izquierda o hacia una visión de bien común que no era tal.
viene un vacío que no puede ser llenado por la gestión tampoco. Pues sí, yo voy a gestionar bien el Estado, porque eso es suponer que el problema del bien común está solucionado. Como si es pura gestión es porque el otro está arreglado, digamos. Que era un poco la promesa del piñerismo. Que era el problema, yo creo, de Piñera. Que era como, mira, aquí el problema del Estado chileno es que la gestión es mala, la vamos a arreglar. Y hay mucha gente, obviamente, porque además, efectivamente, el tema del crecimiento es importante, pero no tocar el problema de fondo. Y yo creo que sería un error, y lamentablemente la derecha está, no sé si haya aprendido de ese error, tratar de volver con lo mismo, porque mientras no haya cierto consenso en torno para dónde queremos avanzar, que tiene que ser un consenso que trascienda izquierda y derecha. Por ejemplo, es terrible que en Chile, en los niveles que tenemos de analfabetismo funcional y digamos, discapacidad en el uso de aritmética básica son escandalosos. Pero no se ha logrado ni siquiera generar un consenso ni una prioridad en torno a esos temas. Pues yo creo que si es que eso no se resuelve, lo lógico va a ser movernos a liderazgos sacrificiales, de refundemos el orden social a través de la violencia contra los enemigos, contra los que encarnan el mal, digamos, que pueden ser inmigrantes, pueden ser gente... O sea, la historia humana nos ofrece las más diversas persecuciones para ilustrar ese tema. Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hasta una nueva entrevista aquí en Chilevisión Noticias.